bienvenidos a Diálogos Enérgicos. Abrimos un nuevo espacio para conversar en torno a la cultura con sus protagonistas. A diferencia de los encuentros enérgicos, estos diálogos se centrarán en una obra o persona en concreto. Para iniciar esta nueva aventura contamos con Jean-François Bueno, autor de la novela El espejo para Londra. Bienvenido, Jean-François, a este programa, a este nuevo espacio que abrimos en el canal YouTube Paul Belmondo. Muchas gracias, muchas gracias. Jean-François Bueno es francés, hijo de padres andaluces, Francisco Bueno Ledesma, originario de Maro, y Leonor García Canillas, originaria de Abuñol, Granada. Licenciado en Filología y Letras, ha trabajado durante 40 años en el sector editorial, coautor de varios libros de historia y enciclopedias juveniles, algunos editados por Larousse, es cantante del conjunto rock francés Les Aigles Noirs, las Águilas Negras, con los que tocó incluso en el mítico espacio, el mítico Olimpia de París. También interpreta ahora, actualmente está recuperando canciones de Paco Ibáñez que podemos ver en tu perfil de Facebook y en tu canal de YouTube. Y bueno, la razón por la que vamos hoy a iniciar este espacio y por la que vamos a conversar con Jean-François es por la edición, hace ya casi un año, de su novela El espejo para Londra, que a lo largo de este año ha tenido muy buena acogida y con bastante buenas reseñas. Y bueno, en este libro podemos encontrar, pues tal como nos cuenta en la contraportada, en 1943, en plena Guerra Mundial, los aliados planean un desembarco en las costas de Málaga y Granada para impedir que los nazis, aliados de Franco, tomen Gibraltar y por consiguiente derrocar a la dictadura franquista, la operación Backbone, que en el libro aparece como Operación Cervantes. Para llevar a cabo esa operación, los americanos, en colaboración con el Partido Comunista Español, reclutan a exiliados españoles detenidos en campos de concentración en África del Norte. Y entre esos exiliados se encuentran tu padre. ¿Cómo nace la escritura de esta novela, Jean-François? Bueno, gracias por la presentación. Como ya sabes, soy francés, nadie es perfecto, pero fui profesor de castellano y esta novela es la primera, o sea que coescribí libros de historia, enciclopedias para niños en Larousse, pero es la primera vez que me atrevo a publicar una novela. O sea que soy un autor mundialmente desconocido, ¿no? Vale. Entonces, ¿cómo surgió la idea, la escritura del libro? Pues más o menos en el año 2017, un año después de mi participación al gran documental, al excelente documental Espías en la Arena, de Marta Hierro y Pablo Azorín. ¿Y cómo surge esto? Me hago amigo de los dos y un día, conversando con Pablo, se me ocurre preguntarle, mira, Pablo, esta operación increíble tiene materia para un libro, ¿no? Y dice, por supuesto, ¿y por qué no lo escribes tú? Bueno, y sabes, Ricardo, tengo un defecto, un gran defecto. Es que no sé decir que no. O sea que soy muy buena persona, no quiero contradecir, no quiero apenar. Y entonces, pues digo sí. Y eso me plantea problemas. O sea que una vez que Pablo se fue, lo pienso y digo, pero ¿en qué pedo te has metido ahí una novela? Y nunca he escrito ninguna novela. Y, bueno, y una vez que dices que sí, pues hay que ir al grano. Y entonces surgió así, o sea, porque si no le pregunto eso, no la escribo. Y bien, ahí tienes te digo cómo surgió esta novela, así, un poco de instinto. Sí, bueno, porque tuvimos la suerte de ver en Nerja el estupendo, extraordinario documental de Pablo Azorín y de Marta Hierro, Espías en la Arena, Objetivo España, un documental que nos habla, pues bueno, de esa operación que tenía, pues por objetivo, establecer una cabeza de puente para posiblemente, en el caso de que Franco pues se aliara de manera definitiva con las tropas nazis, con las tropas del eje, pues evitar
que tomaran, pues, por ejemplo, puntos de referencia como Gibraltar o tan estratégicos como el sur de España en la relación de poder con el Mediterráneo. Y bueno, es que en esa información, pues bueno, surgió en libros como ya nos contaron el David Baer en Historia del Maquis, que también fue uno de los primeros en hablarnos de ese grupo de exiliados que formaron parte de un comando en esa alianza un poco extraña entre el servicio secreto norteamericano y el Partido Comunista Español, y también un libro que también se puede casi considerar como la Biblia del movimiento guerrillero, de la lucha antifranquista, tanto en Granada como en Málaga, como ese tiempo de lucha de José María Azuaga, que es un libro fantástico en cuanto a todo lo que es el trabajo de documentación y de tratado histórico, y además con una rigurosidad que, bueno, casi podemos considerar como un libro de referencia para conocer este periodo histórico en el sur de España. Y bueno, a partir de estos libros y del documental, pues te lanzas tú a la aventura de escribir la novela, de crear ficción. ¿Tú te planteaste en algún momento, porque tengamos en cuenta de que esta historia es la historia de tu familia, ¿no? Sí, entonces ahí el primer problema es la documentación. O sea que, y tuve la suerte de contar, me dieron los archivos secretos de la Segunda Guerra Mundial, me entregaron pues más de 500 folios de la Brigada Político-Social, de los casos y con las declaraciones de todos los que participaron en esa operación. Incluso está también la declaración de mi madre. Entonces, el trabajo de documentación fue enorme, titanesco. O sea que yo creo que me tiré casi 2 años ahí, 2 o 3 horas diarias, porque primero analizar, estudiar, anotar, todas esas declaraciones de la Brigada Político-Social, un gran trabajo. También pues me puse a leer todos los libros de José María Azuaga, un gran historiador, y de José Aurelio Romero Navas, o sea, 2 grandes especialistas de la guerrilla andaluza. Me los leí todos, pero más de 2000 páginas cada uno. Y de paso quiero saludar a estos dos estos grandes historiadores de la sombra, porque son gente extraordinaria, investigadores, pero 5 estrellas, pero que trabajan con mucha humildad en la sombra y hacen un trabajo, lo digo, extraordinario, excepcional. Entonces hay que saludar a estos grandes historiadores que no hacen mucho ruido, pero que hacen avanzar la historia de manera muy importante. Entonces, también me leí las memorias de Santiago Carrillo, cuando habla mucho de la época. Me leí también libros de Javier Reverte, que pobre murió hace poco tiempo, un gran escritor de novela histórica. Y después llamé también a los familiares de los agentes, o sea que llamé a la familia de Manuel Losar, me encontré con un familiar de Centurión, que se llama Jesús Ruiz Centurión. Me puse en contacto con Antonio Urbano, el duende, el nieto del duende, que me contaron todo. Incluso Antonio Urbano me dio un libro que escribió su padre sobre el duende. Me conecté también en internet, con todos los blogs, los Facebook, o sea que el trabajo de documentación ha sido, como ya lo dije, titanesco, o sea que un trabajo de monje benedictino, ¿sabes? Ahí anotar en fin, era necesario porque hablar de esa operación y cometer errores históricos es un error muy grave. Además, quiero señalar que sometí, antes de publicar mi libro,
lo sometí a José María Azuaga, a José Aurelio Romero Navas, y me corrigieron. Había muchos errores, o sea, aunque yo tenía cifras, cronologías, ellos me dijeron, no, esto no es así, y tuve un tiempo de corrección muy importante para que no me digan, oye, en tu libro eso no fue así, no. O sea que mi libro está respaldado por esos historiadores que son los especialistas de esa zona y de esa época. Sí, pero además de todo ese trabajo de documentación en archivos, en recabar la memoria y los recuerdos a través de los protagonistas de estos hechos históricos, también está la memoria familiar, la memoria de tus padres, que se ve reflejada en la novela. ¿Cómo conjugaste esa documentación histórica que está plasmada en libros, en archivos, con la memoria de tus padres? ¿Tus padres qué guardabas tú de aquellos acontecimientos? ¿O ellos mantuvieron un silencio en torno a ellos? No, mira, con esa pregunta me estás un poquito llevando a la novela histórica. O sea que tenía dos opciones, o escribir un ensayo histórico o escribir una novela histórica. Bueno, primero yo no soy historiador, o sea que, y para mí un ensayo histórico es un trabajo importante, repleto de datos, de fechas, de hechos históricos, pero es un trabajo riguroso, pero frío e impersonal, o sea que no te permite el humor ni la emoción. Y para mí la novela histórica es todo el contrario. La novela histórica le da vida a la historia, o sea que con la novela histórica a los protagonistas vas a ver la vida cotidiana de la época, qué se decían en la guerrilla, cómo sufrían en el campo de concentración. O sea que con la novela histórica aportas dinamismo, vida. Hay que saber que estos jóvenes que actuaron en la Operación Maná eran gente de 20 años, o sea, muy jóvenes, pero que incluso en malas circunstancias hacían chistes, se reían, lloraban, amaban, o sea que estamos hablando ahí de personas muy activas, o sea que eso no puedes congelarlo en un ensayo histórico. Entonces, mi opción fue de decir, mira, esta novela histórica, el esqueleto está constituido por los hechos históricos, los datos que son rigurosos y verificados. Y ahora la carne, la vida, el corazón está en la ficción. O sea que pues vas a ver lo que le decía mi padre a mi madre cuando la primera vez que la encontró, lo que le contaba a Joaquín Centurión cuando estaban ahí en la cueva ahí muertos de miedo porque los podían pillar. Por ejemplo, una anécdota simpática, en el campo de concentración armaron un día en un carnaval, o sea que robaron los burros de los árabes que había en un pueblo al lado, se disfrazaron todo y armaron un carnaval ahí de indios, o sea que eran gente que a pesar de las circunstancias muy malas, pues sabían reír. El español tiene un gran sentido del humor. Yo diría que más que el inglés, o sea, más caliente que el humor inglés. O sea que en la novela he querido mostrar que todo lo que pasó, todo lo que se dijo, pues era cosa, digamos, que quería yo traducir. Estoy definiendo un poquito lo que es una novela histórica, o sea que escenarizar, dar vida a la historia. Y es lo que... Y he tratado, y no fue muy difícil, ¿no?, de colocar cierta emoción. Pablo me dijo una vez, si tu libro hace llorar a alguien, has ganado. Entonces yo ahora le puedo contestar, mi libro, me lo han dicho muchos lectores, ha hecho llorar y ha hecho reír. Por ejemplo, cuando cuento una anécdota que es verdad, 2 días antes de fallecer mi padre, estaba muy mal porque
le habían puesto mucha morfina, o sea que tenía poco tiempo de lucidez, una hora diaria, y me hablaba de que la víspera estuvo con De Gaulle, o sea que se le cruzaban los cables. Pero en un momento que pude atraparle de lucidez, le pregunto, oye, papá, nunca lo hemos hablado, pero ¿qué prefieres? ¿Que te enterremos o que te incineremos? Y me dijo, oye, Paquito, me harás la sorpresa. Entonces, y entonces, pues te ríes porque mi padre tenía mucho humor, incluso horas antes de morir. Y es lo que he tratado de hacer con mi novela, contar cosas serias, pero también emocionar, pero también divertir, porque tenemos tantos problemas ahora con el virus, con esto, lo otro, que hace falta también reír un poquito y apreciar la vida de antaño. Leyendo tu novela, uno piensa en grandes películas o en grandes novelas de espionaje. ¿Tus padres en algún momento te contaron esta historia, cómo las vivieron, o era un tema que no trataban o que querían evitar? No, mira, mi padre primero hablaba mucho. Yo diría que casi hablaba por los codos. Y yo era hijo único, o sea que nunca me gustó la competencia. Y yo adoraba a mi padre. Y entonces me contaba todo esto, incluso cuando yo tenía 5 o 6 años, que yo no entendía de espionaje, de americanos, de OSS, él me contaba todo. Y más tarde, pues, hablábamos de eso, pero yo en un momento dado dudaba un poquito, digo, como, bueno, este hombre ha sido espía de la OSS, los americanos, una especie de pequeño James Bond español de 1,60 m. Se encontró con Tito, o sea que dudaba un poquito, digo, a lo mejor se pasa un poquito. Y un día estaba ya muy mal, ¿no? Un mes antes de morir. Le llevé un poquito la contradicción. Digo, papá, por favor, soy tu hijo, dime la verdad. ¿Tú has sido espías de los americanos, de la OSS? ¿Tú has sido en esta operación, has conocido a Tito en la escuela de contraespionaje de Barcelona, del CIEP? Se cabreó y me dice, mira niño, en ese cajón, a ver, dame ese sobre, que nunca me lo enseñó. Y me sacó el carnet de la OSS. Entonces tuve que admitir que lo que me decía era verdad. Y bien, o sea que hablaba mucho y poco, o sea, mucho de lo que le quería y poco de lo que no quería. Por ejemplo, me enseñó las fotos importantes y le carné muy tarde, o sea que tenía ese reflejo de espía, de esconder cosas, de hablar de cualquier cosa para esconder otras cosas que no quería que se hablase. O sea que con mi padre, pues lo hablamos mucho. Con mi madre fue más complicado, porque, como lo cuento en el libro, a mi madre la detuvieron en la brigada político-social, la torturaron, estuvo después más de 2 años en la prisión civil de Málaga, y entonces una vez se me ocurrió hacer una pregunta y se puso a llorar y ya se paró. O sea que con mi madre nunca lo hablamos. Creo que para ella fue un trauma, pero que superaba porque cantaba muy bien y cuando se levantaba por la mañana empezaba a cantar y cuando tendía la ropa cantaba El Emigrante de Antonio Molina. O sea que para mi madre fue muy diferente. Sí, porque además en la novela, ante lo que pudiera un poco, pues bueno, por parte de lo que me estás comentando, ¿no? De la historia sobre todo en el sentido de la aventura, de tu padre haber, pues bueno, estado formándose dentro del
del mundo de las escuelas de espionaje, también el entrenamiento en el norte de África, la liberación de los campos de trabajo, el haber conocido, haber tenido contacto con personajes como William Alto o Irving Goff, que posteriormente, pues bueno, dice la leyenda que fueron tomados como referencia por Hemingway en su novela Quién dobla las campanas, y que fueron, pues bueno, unos referentes, unos personajes históricos, pues bueno, llenos de ese halo de aventura que en algunas ocasiones se les puede atribuir a la Brigada Internacional. Fueron protagonistas también del asalto al fortín de Carchuna, liberando a cerca de 300 prisioneros. Es decir, que hay todo un halo de aventura, de novela, de espionaje que tiene mucha fuerza, pero por otro lado también cuentas la historia de la retaguardia de tu madre y todo eso, toda esa situación de represión, de violencia contra la mujer. Y yo creo que ahí has encontrado tú lo que comentabas, ¿no? Un poco el equilibrio y el alma en esa historia. Sí, haces bien de hablar. Por ejemplo, en mi libro hablo de William Alto, de Irving Goff, y se supo más tarde que William Alto era homosexual. Y eso le impidió participar en la Operación Banana, porque en aquella época en el Partido Comunista no se podía ser homosexual. O sea que, y entonces en mi novela he querido saludar a esos homosexuales que se portaron muy valientes en España, que eran grandes héroes. Por ejemplo, William Alto era un tipo ya que medía más de 2 metros, de un valor extraordinario, y en el asalto de Carchuna estuvo al mando. O sea que también hablo del responsable comunista de Málaga, que es también homosexual, pero que no lo enseña. O sea que quise también hablar de los homosexuales porque se ha hablado poco en ese periodo de los homosexuales. Era un poquito tabú, y pienso que en el caso de William Alto fue uno de los más grandes héroes españoles. El fuerte de Carchuna, en las batallas de Madrid. O sea que, bueno, quería decir que... Y hablando de película, concebí yo esa novela como una película. Primero porque participé en Francia en la escritura de varias series policíacas para televisión francesa. Inspector Navarro, por ejemplo. Y entonces a mí me gusta eso, la novela policíaca es muy importante. O sea, he tratado de que al final de cada capítulo no sabes lo que va a pasar en el que va a llegar. Siempre ahí te quedas con el suspense, ¿no? Y entonces, cuando cuento las cosas, aplico técnicas un poquito, digamos, cinematográficas, con planos anchos, con flashback, con zoom. O sea que incluso quise escribir un storyboard, como en una película, porque y todo el mundo me ha dicho, este libro es una película, tienes ahí casi un storyboard. Y era la intención de una novela moderna como una película. Además, hay un portal de compras, comparativo, que se llama Peter Shaw, que no sé dónde está, que clasificó mi novela en las 5 mejores novelas de espionaje 2020. Que no, a esa gente no los conozco, pero, en fin, coincido contigo, sí, hay materia también para una película de espionaje. Sí, porque sin anticipar el final, tú también te introduces como personaje, la novela se mueve por muchas localizaciones, en Huelva, México, norte de África, Oram, Málaga, Maro, se mueve por muchas localizaciones, casi como tú estás comentando, una historia de espionaje, James Bond trasladado a ese momento donde empiezan también a surgir los primeros servicios secretos, como es el caso de la OSS, que es el embrión de la CIA,
Y cuando tú empezaste un poco a elaborar la novela, ¿qué referentes literarios tenía? ¿Qué objetivos decías tú? Mira, pues me gustaría que mi libro tuviera la fuerza o se pareciera a tal o cual novela o película. Te lo digo, para mí, mi referente ha sido siempre Benito Pérez Galdós. Lo estudié en la universidad y para mí es el ejemplo, es el modelo, el escritor que escribe mejor una novela histórica. Cuando te habla, bueno, en Miau, por ejemplo, donde vivimos la restauración con Villamil, cuando habla de Napoleón, del empecinado, o sea que con humor, con emoción, o sea que para mí el modelo es claramente Benito Pérez Galdós. Después, en autores, digamos, más actuales, pues, ¿por qué no? Arturo Pérez Reverte, a Reverte también, este chico que murió hace poco tiempo, también a Almudena Grandes, o sea que son para mí modelos de la novela histórica, pero digamos que he tratado a la vez de hacer un libro un poco clásico, un poquito a la manera de Galdós, y moderno, como Arturo Pérez Reverte, transponiéndome en México, en un medio peligroso. Además, hablando de México, elegí México no por azar. O sea que un día yo, en mi trabajo en la RUS, pues vendía derechos en América Latina y conozco muy bien la Ciudad de México y México. Y entonces un día, hablando con el principal editor de textos mexicanos, que se llama Trillas, hablando con él, veo que detrás había una foto, no sé de qué, de Madrid o de un pueblo, y le digo, oye, ¿tú eres esa foto? Dice, no, es foto de mi papá, la tomó porque mi padre era republicano. ¿Ah, sí? Sí, sí, incluso estuvo trabajando en un servicio, era el SIM de espionaje de la República. Y entonces, pues digo, ahí tienes una historia. O sea que hice esa transposición en México porque en México también hubo más de 40.000 exiliados españoles, los acogieron muy bien, mejor que Francia, que se portó cochinamente con los inmigrantes, que lo puso en campos de concentración. En México les dieron viviendas, dinero, les ayudaron, por ejemplo, a Trillas, que hoy día es el editor número 1 mexicano de textos, pues lo financió primero el gobierno mexicano. ¿Y México por qué? Porque en México se constituyó el gobierno, digamos, secreto de la República, que hasta los años 80 estuvo allí un gobierno bis, con ministros y todo, republicano. Entonces, que había un sentido. Y era lógico mandar un espía para ver qué hacían esta gente, estos republicanos con los monárquicos, que estaban preparando. O sea que ahí tenía yo terreno para la ficción y para el libro de espionaje. Porque como toda buena novela de espionaje no hay blancos ni negros, sino que hay una gran gama de grises donde el bien y el mal en muchas ocasiones se confunde, donde los objetivos los objetivos del espionaje muchas veces se desvanecen y se confunden con intereses personales, con intereses que en un momento, pues bueno, alguien que puede parecer un momento determinado aliado, posteriormente se convierte en un traidor. Y en el caso de tu padre ¿cómo recuerda aquella, es decir, lo cuenta, lo recordaba con amargura, recordaba que aquello podía haber llegado a mucho más y que sin embargo no se hicieron las cosas como se tuvieron que hacer, porque bueno, no vamos a destripar la historia, que es la historia la tenemos tal como es, ¿no? Es decir, la operación Backbone con la operación Banana que se centraba en Málaga, pues no llegó a buen puerto por muchas circunstancias, ¿no? Que cuentas en la novela. ¿Tu padre cómo vivió o es una cosa por la que pasaba en alto? ¿El fracaso final o el que España finalmente pues, no fuera ayudada por las tropas aliadas?
Mira, ahí hubo muchas traiciones. El primer traidor fue Winston Churchill. O sea que al mismo tiempo que llevaba la operación con los americanos, estaba negociando con Juan March, con Franco directamente, porque Juan March fue el que financió el golpe de Estado. O sea que por Churchill sabían, el gobierno español estaba al corriente de lo que se preparaba. Incluso creo que te mandé 2 cartas reveladas por los documentos secretos, en las cuales el embajador británico de Madrid le está diciendo a Churchill, mira, hay que untar a estos ministros de Franco, a 5 millones, a Nicolás Franco 10 millones de dólares, para que no se vuelquen con Hitler. O sea que la primera, el primer soborno fue hecho por Churchill. Además, los ingleses tienen mucha costumbre de sobornar, son los campeones mundiales del soborno. Y también los americanos, no podemos decir que traicionaron, eran payasos, o sea que era gente que no tenía ninguna experiencia de espionaje y entonces hablaba mucho cuando están en Marruecos y los preparan para mandarlos a España, pues le dan camisetas americanas, le dan botiquín americano, e incluso, lo tengo por ahí, mi padre conservó una máquina de afeitar Remington del 41, que la tengo por aquí, que después de la época que mi padre no utilizó, que está nueva. O sea que no tenían, tú imagínate un espía que viene que lo pilla la brigada, que tiene una camiseta americana en aquella época, que tiene un botiquín de cuidado, de socorro americano, que tiene condones americanos, que le dieron condones, o sea que, y además cada espía llevaba una tarjeta con un teléfono que llamar a la embajada americana en caso de problema. Tú imagínate lo estúpido, los payasos que eran los americanos. O sea que con esa gente esa operación no podía excitar. Entonces, y también hubo traiciones internas, varias que les hablan en el documental, y en el libro la centro en un compañero de mi padre, que existió, que no quiero nombrar porque a lo mejor tiene familia, pero en aquella época eran 3 amigos. Estaba Joaquín Centurión, mi padre, y otro chico, que se llama Francisco también, que empezaron juntos en la escuela de carabineros, y también que estuvieron con el duende, con Antonio Urbano, y eran inseparables. Además, decía mi padre, éramos 3 mellizos, ¿no? Era trillizo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Además, los 3 estuvieron presos los detuvieron en las Plaza de Toros de Málaga para fusilarlos. Los 3 estuvieron en la sierra, los 3 se engancharon en el SIEP, o sea que, y los 3 huyeron de España con el campesino de Adra. Los 3 estuvieron en los campos de concentración. O sea que toda los 3 lo hicieron todo juntos. Eran amigos, pero ¿qué pasó? Yo pienso que a este chico, un día fue a Sevilla para contactar, algún contacto, y cuando regresó, dijo que a la semana que no había dado con el contacto, y más tarde el contacto comunista dijo que lo vio, pero que no quiso recibirlo, no tuvo confianza. O sea que creo que cuando fue a Sevilla, lo agarró la brigada político-social, y sabes tú, cuando te torturan, si a mí me torturas, yo te cuento lo que quieras, te canto en japonés, o sea que
digamos, creo que a este chico lo torturaron y no tuvo otra opción que la de traicionar. Y tengo la prueba de que traicionó, porque cuando estuve en el año 37, cuando estaban en Agra, y cuando mi padre volvió a ver a mi madre, este chico se enamoró de mi tía, de la hermana de mi madre. Y estaban ahí juntos, o sea que la conocía muy bien. Y en el año 68, mi tía me dice que lo vio en la feria de Málaga, que estaba cerca de la Plaza de Toros. O sea que en el 68 estaba en Málaga. Y más tarde, cuando mi padre se preocupaba, en el 90 y pico, 96, encontré en la guía telefónica, vivía cerca de Torremolinos, encontré personas con el mismo apellido y fuimos a verlos. Y nos dijeron, sí, es primo nuestro, pero hace ya 10 años que no lo vemos. O sea que en el año 80 todavía estaba por España. O sea que yo tengo la certidumbre de que este chico traicionó. No quiero culparlo de nada porque yo creo que hubiera hecho igual. O sea que poca gente tiene el valor de resistir a la tortura. Y Jean-François, tras casi un año, ¿cuál ha sido la recepción con respecto a tu novela? ¿Qué comentarios te han hecho? Tanto de críticos, de críticos me refiero a periodistas, como a estudiosos, como también de personas que están cerca de los protagonistas de esta historia que, como nos cuenta, es tan apasionante y que para muchos es tan desconocida, ¿no? Porque hasta hace muy poco, si no es por, bueno, estos libros que se han editado hace menos de una década, el documental Pablo y Marta y tu novela, es una historia que posiblemente veríamos en grandes producciones televisivas si fuéramos otro país y que, sin embargo, pues no lo conoce la opinión pública. ¿Qué recibimiento ha tenido tu novela? Sí, mira, yo te diría que sobre ese periodo, he estado leyendo, se han escrito más de 30.000 libros, o sea, desde que empezó la guerra civil hasta los años 70, ha habido más de 30.000 libros. O sea que, entonces, ¿qué aporta mi libro? Pues claramente es la primera vez que una novela se centra sobre esa operación increíble, desconocida, ese secreto histórico revelado en el 2012 por la desclasificación de los documentos secretos. O sea que la fuerza de mi libro es revelar, es el primer libro que revela esa operación y que se centra en esa operación. Es el punto fuerte. Ahora, y además estoy un poco decepcionado de que la prensa española, los periodistas, no, si fuese en Francia, se descubre que en el año 1944 hubo una operación de desembarco que si llega a triunfar, pues pudo haber cambiado el destino de España. O sea que, y en España ni fu ni fa. O sea que hablé con periodistas, nadie estaba enterado de esa historia, y escritores, nada. Ah, sí, bueno, o sea que como si fuese, prefieren hablar, no sé, de cosas totalmente... o sea que, para volver a esto, el libro ha tenido una muy buena acogida. Más de 30 reseñas de gente importante que yo no conocía. Por ejemplo, pues claro, están mis amigos ahora, José María Azuaga, los historiadores, José Aurelio Romero Navas, periodistas, pues este chico de Málaga, de Ario Sur, Eugenio Cabezas, esta chica Mariló Ollonacte, que incluso hizo un reportaje sobre el personaje de mi madre. También tengo una lista ahí muy grande de escritores, cada uno. Bueno, ¿dónde puse esto?
Soy... Y Jean-François también, a partir de la novela, familiares, personas cercanas a los protagonistas, te han dado más información, han ampliado las historias tanto de tu padre como de esos comandos, como de la guerrilla, porque recordemos que el desembarco de los comandos se realiza parte desde el norte de África, desde Orán, y llega a desembarcar en los acantilados de Maro, es decir, que de donde precisamente es originario tu padre, ¿no? ¿Familiares y protagonistas se han puesto en contacto contigo? ¿Había ampliado, intercambiado información a partir de tu novela? Sí, los desembarcos se hicieron prácticamente uno cerca de donde estaba la casa de Antonio Urbano, del Duende, donde estaba la torre ahí, y otra en Catareján, donde más tarde hubo la playa de nudistas. Entonces me puse en contacto con mucha gente que conocían, por ejemplo, con la familia de Antonio Urbano, del Duende, que se portaron muy bien, me dio un montón de informaciones, familiares también de Joaquín, ahora me se olvida su nombre. Joaquín Centurión. Centurión, que también, por ejemplo, Jesús Luis Centurión me aportó muchas informaciones, familiares también de Alamino, o sea que la verdad, y también me puse en contacto con otros agentes, familiares de otros agentes, por ejemplo, Manuel Lozar en Madrid, o sea que puedo decir que todos se portaron de una manera muy encantadora, ¿no? Gente muy buena, que me ayudaron, igual te digo de los periodistas, de estos escritores, o sea que todo el mundo ha sido conmigo, han tenido una actitud maravillosa, o sea y quiero agradecerlos, ¿no? También diría que yo pienso, una de las razones también de haber hecho esa novela, para mí era importante hablar de esa historia, porque los compañeros de mi padre, todos, casi todos, yacen en fosas comunes, en Alcalá de Henares o en Málaga, como es el caso de Ramón Villa. Y me puse en contacto también con el sobrino de Ramón Villa, una persona maravillosa, Ángel Almodóvar, que me trajo un montón de documentos. Y yo pienso que ahora hay que hablar. O sea que hasta los años 80 era difícil de hablar. Mi padre me contó que en el 81, cuando se instaló en Nerja con mi madre, recibió un telefonazo. Una voz, un tipo que le dijo, oye, don Francisco, sabemos que está usted ahora en España con su esposa. Pues si quiere usted vivir tranquilo, se lleve el pico. Y entonces mi padre, pues, yo deduzco que fue una llamada de la Brigada Político-Social. O sea que en aquella época, y eso hizo que mi padre no quiso hablar. Cuando vino José María Arzuaga a entrevistarlo, no le dijo nada de la operación Banana ni nada, porque tenía miedo por la familia. Pero yo creo que hoy día hay que hablar, porque si no hablas, le das razón a los criminales, a los verdugos que asesinaron a un montón de gente. Y entonces es muy importante ese trabajo de restauración, de restaurar la memoria que han emprendido pues, los escritores que acabo de citar. Añadiré también a Fernando Alcalde en Salobreña. Quiero también saludar a Cecilio Gordillo de la Memoria Histórica de Sevilla. O sea que hoy día hay que hablar porque todavía yacen muchas personas en fosas comunes, héroes. Esta gente de que vienen con mi padre, no vino a robar gallinas, vinieron a liberar a España. Y entonces están en fosas comunes como perros. Eso no se puede, no es soportable. O sea que hay que hablar, hay que denunciar los crímenes, no para vengarse, pero para que se sepa que eso ocurrió.
y la vida como ese círculo que siempre se abre y se cierra. Tus padres se conocieron en Maro, vivieron aventuras en Maro y volvieron a Nerja, como comentas, en los años 80, pues para finalmente, pues aquí yacen en el cementerio de Nerja. Si tus padres hubieran leído El espejo para Londra, ¿qué crees que hubieran dicho de la novela? Me hubieran dicho, niño, como siempre te pasas, te pasas. Además, quiero añadir que muchas personas me han dicho, oye, el héroe de tu novela no es tu padre, es tu madre. Y entonces, pues te voy a decir quién. El primero que me lo dijo fue José Aurelio Noveno Navas, que me dijo, yo tengo tu madre, qué persona. Tu padre pues, se fue, se escapó, pudo escaparse, pero tu madre estuvo entre las manos de la Brigada Político-Social, de esos bárbaros, estuvo en la cárcel, sufrió mucho. Tu madre es la heroína. Entonces también me lo dijo Ángel Almodóvar, también insistió Marilo Ionarte, una persona maravillosa, una escritora y periodista, que incluso después publicó un artículo importante en 2 partes sobre mi madre. Yo diría que los dos son los protagonistas importantes de la obra. Primero porque no quiero mojarme. Digamos que para mí no quiero que de donde estén me peguen una bronca. O sea que para mí los dos son importantes, los dos son los protagonistas importantes ahora. Me acuerdo cuando era pequeño me decían, oye Paquito, ¿a quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? Yo siempre decía, los dos, a los dos. O sea que para mí los dos son los héroes de la historia. Pues Jean-François, con el recuerdo a los protagonistas y cada uno de su manera héroes de El espejo para Londra, una novela que, como tú comentas, es de las primeras que centran su acción en esta operación que, como comentamos, en otras circunstancias o en otros espacios serían material para producciones televisivas, para películas, para un mayor trabajo, que la verdad es que hasta ahora la documentación que tenemos por parte de los historiadores pues, ha sido bastante extensa y ardua a partir de la desclasificación, como comentabas, de la documentación de los archivos norteamericanos, y que ojalá también esa desclasificación de los archivos se produzcan en otras naciones y por qué no en la española. Pues recomendamos esta novela de espionaje, novela romántica, novela histórica, que además podéis encontrar en distintas librerías, como en el caso de Librería Europa en Nerja, que podéis pues, bueno, encontrar a través de su página web. Y Jean-François, agradecerte pues tu presencia, tu conversación, tus experiencias en este libro, y pues agradecerte pues eso, la conversación que hemos mantenido. Yo también te voy a agradecerte. Quiero añadir que la novela se lanzó en un periodo muy malo, o sea que se lanzó en el mes de abril de 2020, las librerías estaban cerradas, o sea que está muy poco distribuida en librerías. Las ventas se hacen mayormente en la página web del libro o en Amazon, y en algunas librerías, como es la gran librería, la Librería Europa de Nerja, o la librería de Salobreña, 1616, y entonces, pues no ha tenido el éxito que esperaba, ¿no? Por eso, si queréis comprarlo, pues podéis comprarlo en las librerías que acabo de citar, en la página web del libro o en Amazon, ¿por qué no? Y además, si un día me llaman para una película, creo que te van a poder fichar a ti, porque tienes cara de espía, con las gafas así, con la barba. Yo te veo sí, bien como un espía y como un jefe de comando, ¿no? Pero confieso que a las primeras de cambio, como me pillen y me torturen, yo lo suelto todo. Así que yo no tengo madera de héroe, no tengo mucha madera.
Pues ya François, pues los libros permanecen, los libros no se desvanecen. Es decir, que ahí están para adquirirlos, leerlos, comprarlos, prestarlos, no voy a decir robarlos, ¿no? Pero bueno, los libros están ahí, permanecen en las estanterías, se pueden preguntar por ellos, se pueden buscar y ahí, aunque en este periodo sea complicado el poder adquirirlos, pero las librerías permanecen abiertas y en muchas ciudades permanece como una actividad esencial y permanecen abiertas aunque esté cerrado el resto de los establecimientos comerciales, pues los libros permanecen y en este tiempo de confinamiento pues son un gran apoyo y son una gran ayuda para poder sobrellevar este tiempo. Pues ya, François, si no te parece mal, pues nos vamos a despedir con otra de tus facetas, que es la de cantante. Y nos vamos a despedir pues con unas interpretaciones de estas últimas que está realizando, interpretando el cancionero de Paco Ibáñez, con una interpretación tuya de un español habla de su tierra con letra de Luis Cernuda. Pues muchísimas gracias, Jean-François, por tu participación. Gracias a ti tu emisión, tu canal es un gran canal. Espero que un día tengas 1 millón de suscriptores. En eso estamos, en eso estamos. Por lo menos. Un abrazo, Jean-François. Adiós, un abrazo. Las playas parameras, al rubio sol durmiendo, los oteros, Las Vegas, en paz a solas lejos, los castillos, ermitas, cortijos y conventos, la vida con la historia, tan dulces al recuerdo. Ellos los vencedores, Caínes sempiternos, de todo me arrancaron, me dejan el destierro. Contigo solo estaba, en ti sola creyendo, pensar tu nombre ahora envenena mis sueños. Amargos son los días de la vida viviendo, solo una larga espera a fuerza de recuerdo. Un día tuya libre de la mentira de ellos, me buscarás entonces, ¿qué ha de decir un muerto? Un día tuya libre de la mentira de ellos, me buscarás entonces, ¿qué ha de decir un muerto? Amargos son los días de la vida viviendo, solo una larga espera a fuerza de recuerdos.